Exactamente qué es lo que se está haciendo ahora mismo de economía social en la Confederación de Cáritas. Sé que esta mañana con Francisco, con Paco, habéis estado viendo un poco un marco más a nivel macro de todo lo que tiene que ver con el concepto de economía social. ¿Me oís o tengo que acercar más? Vale. A ver, en Cáritas, al posicionarnos dónde queremos estar dentro de la economía social, evidentemente tenemos que movernos en una serie de marcos, ¿no? Está un poco el marco conceptual, más desde el mundo de la universidad, de estudios, en ese sentido, el marco legal, evidentemente, la normativa que hay en cuanto a economía social, luego hay elementos ya consensuados, como la Carta de Principios de la Economía Social, y por supuesto, porque somos Cáritas, tenemos que tener la mirada puesta también en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, primero voy a hablar brevemente un poco de qué referencias nos estamos moviendo y dentro de ese marco aterrizaremos un poquito más ya entonces dónde nos posicionamos desde Cáritas, qué queremos hacer en economía social, qué significa para nosotros economía social y ya pasamos un poco a ver la realidad que tenemos ahora mismo, las experiencias y qué se está haciendo. Soy consciente de que tiendo a hablar muy rápido y de que están aquí los compañeros portugueses, así que por favor, o sea, desde donde estéis así de frena a frena o lo que sea, porque si no se me va a ir un poquillo, ¿vale? Bueno, de todas maneras es verdad que prácticamente todo lo que voy a ir diciendo va a estar en la pantalla, entiendo que al leerlo os facilita un poco, ¿no? Si no, ya te digo que pararme un poquillo. Vale. Cuando hablamos de economía social estamos hablando de innovación y desarrollo social, ¿no? Y lo que os decía, pues en un primer momento centrarnos en todo lo que hay en la doctrina social de la Iglesia, que nos sitúa en que el tema de meternos en el jaleo de la economía social no es algo que se le haya ocurrido a alguien de una Cáritas diocesana, ni a mí, ni a la Cáritas española, sino que ya lo decía Papa Benedicto XVI y entiendo que nuestro Papa actual estará en la misma línea. Entonces, bueno, todos conocéis la Caritas in Veritate, que es la tercera encíclica de Benedicto XVI, y desde ahí vamos a rescatar algunos de los artículos, de las frases que nos parecen muy reveladores y que nos sitúan mucho, ¿no? Entonces, bueno, para empezar tenemos un punto de partida en la situación actual. Entonces, como veis, la crisis nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas fórmulas de compromiso, apoyarnos en las experiencias positivas y rechazar las negativas. Entonces, este sería nuestro punto de partida. No estamos en el punto cero, sino que ya hay un camino trazado, ¿no? Y nuestro camino tiene que ser el de la economía de la gratuidad. El desarrollo pasa necesariamente por un modelo económico fundamentado en el principio de la gratuidad y la lógica del don. Es evidente que el modelo actual que tenemos económico no es precisamente el que se habla en esos términos de la economía del don. Entonces es necesario hacer un cambio de modelo, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que hacer el cambio? Los elementos de diagnóstico están también en la Caritas in Veritate. Es evidente que una economía autónoma sin injerencias de carácter moral genera abuso de los instrumentos económicos incluso de una manera destructiva. La insuficiencia del principio de la equivalencia del valor de los bienes como fundamento de la economía necesita de formas internas de solidaridad y confianza recíproca. Tenemos que ver que la actividad económica no resuelve todos los problemas si aplicamos solo la lógica mercantil, sino que tenemos que tiene que estar ordenada a bien común. No quisiera yo cambiar las palabras de la Caritas in Veritate. La causa de estos desequilibrios es la disociación de lo económico que se basa en generar riqueza y de lo político-social, que tenemos que introducir el elemento de la redistribución. ¿Vale? Tenemos que ver siempre que a veces parece que nos hablan como si la economía fuera algo ajeno, que la economía funciona de una determinada manera, que hay unas leyes económicas que parece que nosotros no podemos hacer nada o la economía es así y no es cierto. La economía está sujeta a ideología, el mercado no existe en estado puro, sino que se adapta a configuraciones culturales que lo están condicionando. Entonces sí que tenemos algo que hacer ahí y se puede intervenir en la manera en que queremos que se rija la economía de nuestros países. ¿Para qué es necesario hacer ese cambio, ¿no? Ese cambio de modelo? Se parte de un convencimiento que se refleja también en Caritas in Veritate, que dice que la doctrina social de la Iglesia
Sostiene que se pueden vivir relaciones auténticamente humanas de amistad, de sociabilidad, de solidaridad y de reciprocidad también dentro de la actividad económica y no solamente fuera o después de ella. El sector económico no es éticamente neutro, ni inhumano o antisocial por naturaleza. Es una actividad del hombre y precisamente porque es humana debe ser articulada e institucionalizada éticamente. Creo que es bastante claro, ¿no?, todo lo que se está exponiendo. Vale, entonces, si ya partimos de que es evidente que tenemos que hacer un cambio, pues ¿cómo provocar ese cambio? Es necesario que en el mercado se dé cabida a actividades económicas de sujetos que están optando libremente por ejercer la gestión movidos por principios distintos al mero beneficio, sin renunciar por ello a producir un valor económico. De hecho, muchos planteamientos económicos provenientes de iniciativas religiosas y laicas demuestran ya que esto es posible. Y en este caso, claramente, ya vamos dando pasos a que estamos hablando de iniciativas de economía social. Ese cambio que es necesario hacerlo en todo el proceso económico, porque la justicia afecta a todas las fases de la actividad económica, ya que en todo momento tiene que ver con el hombre y con sus derechos. Está la parte de la obtención de recursos, está la financiación, la producción, el consumo y todas las fases del proceso económico tienen ineludiblemente implicaciones morales. Así, toda decisión económica tiene consecuencias de carácter moral. ¿Vale? Vale, como hemos dicho, hay que provocar el cambio en todo el proceso económico, ¿no? Y vamos teniendo claro que Cáritas tiene un papel importante como actor económico de la economía de la gratuidad, ¿no? Que la economía de la gratuidad está en el ser y en el hacer de Cáritas y que podemos intervenir en todo ese proceso económico, tanto en la parte de producción, que es de lo que estaríamos hablando hoy con las iniciativas de economía social, en la parte que tiene que ver con la comercialización, que ya sabéis todo lo que se está moviendo desde la red interdiocesana de comercio justo. Luego, en la parte de financiación también podemos tener un papel. También en Cáritas se está apostando por temas de la banca ética, especialmente a través de FIARE, y en la parte del consumo, todo lo que nosotros, bueno, toda la campaña de Vive sencillamente para que los demás puedan vivir, la acción por el consumo responsable, eso también es otra de las partes que tienen que ver con todo el proceso económico, que también, o sea, es verdad que también los consumidores, que somos todos los que estamos aquí sentados, también tenemos una parte que hacer ahí y que vivir de otra manera, ¿no? Y generar ese otro modelo. Como hoy estamos hablando de economía social, pues dentro de todo ese proceso económico nos vamos a centrar en la parte de iniciativas de economía social. Sé que esta mañana habéis visto mucho de esto con Paco, pero bueno, por eso no nos vamos a extender. Bueno, el concepto de economía social no es nuevo, surgió por primera vez en el siglo XIX y resurgió con fuerza en los años 70 de manera simultánea en distintos países que estaban dando respuesta a la situación de crisis económica que estaban viviendo también en esos momentos, ¿no? Y partían de esto, de integrar la lógica del mercado con la lógica de la solidaridad y la distribución. Con el paso de los años, este concepto se ha ido complejizando mucho porque cada vez hay propuestas más diversas, que algunos puntos sí que son comunes, pero otros son distintos, entonces depende un poco de a qué fuente vayas, pues ponen el acento más en una cosa o en otra y eliminan algunas de las iniciativas, otras las dejan fuera, en otro caso las incorporan y entonces bueno, hay muchos debates y estudios que pretenden clarificar todo esto y no es fácil, ¿eh? No hay algo que esté clarísimo que esto es, porque entiendo además que no lo va a haber nunca, o sea que también nosotros dentro de todo eso elegiremos para nosotros qué es economía social. Evidentemente sí nos tenemos que situar un poco en el marco normativo también y legal. ¿Qué pasa? Que cuando surge la Ley de Economía Social del 29 de marzo, pues tampoco nos arroja demasiada luz porque hacen una denominación de economía social muy amplia y muy general, pero por otro lado, cuando define qué entidades son las que hacen economía social, son bastante restrictivos y dejan fuera a iniciativas más informales de las que podemos también movernos y que no se reflejan aquí. Pues bueno, esto me imagino que lo conocéis todos, sobre todo los que ya estáis metidos en temas de economía social. Entonces se define como el conjunto de actividades económicas y empresariales que llevan a cabo entidades que persiguen el interés colectivo de sus integrantes, el interés general económico-social o ambos. Y lo que pasa es que, como os decía, se centran
en las cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones que lleven a cabo actividad económica, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo y las cofradías de pescadores y sociedades agrarias de transformación. Con esto, evidentemente, si nos quedamos con toda la parte de cooperativas, fundaciones, empresas de inserción, centros especiales de empleo, pero se nos queda un poco corto porque necesitamos tener algo más ahí. Sí que vamos avanzando también, con cada vez hay más entidades y se van generando más iniciativas de economía social, pues se van llegando a consensos. Por ejemplo, la Carta de Principios de Economía Social, en la que sí que se ha situado un poco que estos serían los principios básicos, ¿no? Sobre todo empezando por la primacía de la persona y el objeto social frente al capital, que tiene que haber una adhesión voluntaria y abierta, que haya un control democrático, que se piense en los intereses tanto de los usuarios como los intereses generales y bueno, que se base todo en principios de solidaridad y responsabilidad, que haya una autonomía de la gestión y que el destino de los beneficios vayan dirigidos a favor de un desarrollo sostenible y el interés de los propios miembros o el interés general. Y por último, aparte de este marco legal que hemos visto, la doctrina de la Iglesia, estos principios comunes, sí queríamos por lo menos dar un poco una pincelada de que, claro, cuando hablamos de economía social estamos hablando de una parte de algo mucho más amplio que es la economía social y solidaria, la economía solidaria. Como habíamos visto, para poder abordar todo el proceso económico tenemos que tener en cuenta también la parte de la comercialización, de las finanzas, y entonces donde entra todo esto, que está toda la parte del comercio justo, de la banca ética, del consumo responsable, hablamos ya de un paraguas mayor que es el de la economía solidaria y dentro de eso la economía social. Vale. Después de todo esto, que también es un proceso que se ha hecho con los compañeros que participan en el nivel técnico mixto, fuimos definiendo un poco en Cáritas entonces, con todo este mogollón que tenemos de leyes, de normativas, de principios, dónde lo aterrizamos, ¿no? ¿Qué consideramos nosotros que queremos hacer en economía social en Cáritas? Vale, entonces, al margen de estas definiciones oficiales y estos requisitos más excluyentes, lo que consideramos economía social son aquellas iniciativas que cumplan dos cosas. Una, que generan productos y servicios susceptibles de entrar en el mercado, es decir, susceptibles de venderse en el mercado, y que generen esos productos y servicios para contar con un instrumento de integración sociolaboral de esas personas que tienen dificultades para incorporarse al mercado laboral. Entonces, bueno, si nos quedamos con esos dos requisitos básicos, podemos ver que se nos amplía un poco las opciones. En estas primeras que os planteo, que serían la economía social de mercado, sí que son esas iniciativas pues, más estructuradas, que hay un cumplimiento con todas las regulaciones mercantiles, comerciales, laborales, que generan empleo a través de la actividad, que están generando actividad económica en sí misma, que están vendiendo productos y servicios en el mercado, que por supuesto también aquí los beneficios se van a destinar a la propia actividad y están promovidas directa o indirectamente por Cáritas. Dentro de eso nos encontramos con que tenemos empresas de economía social, empresas de inserción. Hacemos esta distinción porque hay empresas que están funcionando como una empresa de inserción, pero por lo que sea, o incluso porque en su comunidad autónoma más tarde ha llegado el tema de los registros de empresas, no están registradas como empresa de inserción, pero están funcionando como tal. Luego tenemos los centros especiales de empleo, cooperativas, también metemos aquí las tiendas de distribución y venta, cuando tenemos tiendas ya registradas o de comercio justo o tenemos tiendas de ropa de segunda mano y la prestación de servicios por convenio y contrato. Y luego sí que tenemos, que tampoco podemos olvidar, la economía social no de mercado. Son vías más informales de distribución, los ingresos también creo que sí que son comunes, ¿no? Los ingresos también se destinan a fines propios. Aquí normalmente sí están más promovidas directamente por las Cáritas diocesanas. No tienen por qué generar empleo porque a lo mejor estamos en una fase en la que son personas que están en un taller ocupacional o en algo con un carácter más formativo, que reciben una beca, no están contratados como tal. Y suelen ser iniciativas en las que sí que hay muchísima fuerza del voluntariado, ¿no? que son los que están tirando un poco de esa iniciativa. Y aquí sí que nos movemos un poco pues, en precios que pueden estar por debajo del mercado. Pues bueno, como veis aquí hablamos más de estos talleres ocupacionales que pueden tener ingresos para los participantes o no, en caso de talleres productivos, las ventas ocasionales que muchas veces hay, pues que hay mercadillo o que se monta en algún espacio
eso, pues ventas ocasionales y los programas y proyectos sociales. ¿Vale? Entonces, viendo que estas son todas las opciones en las que nos podemos mover de cara a generar empleos y trabajos y a generar otro modelo alternativo de economía, lo que podemos ver es que todas estas son iniciativas válidas porque están cumpliendo esos dos requisitos que decíamos, que es generar productos y servicios para favorecer el contar con un instrumento de integración social para las personas en situación de dificultad. Todas estas iniciativas que ahora vamos a poder ir viendo, pues algunas han nacido de talleres formativos, otras de la necesidad de gestionar la recogida de ropa que, como sabéis, tenemos en muchas caritas diocesanas, o la distribución de los alimentos, que todo eso también ha hecho un poco, pues gente que estaba dando vueltas a cómo cambiar o cómo abordar estos aspectos más asistenciales y convertirlos en algo más promocional, ¿no? Y otras pues con temas de comercio justo. Pues bueno, lo importante es pensar en clave de proceso, pensar que incluso las grandes empresas de economía social que ahora mismo hay en Cáritas no han salido de la nada, sino que cuando uno decide meterse en este berenjenal, pues puede ir dando pasitos, y igual que hablamos que tenemos que respetar los procesos de las personas, pues ser conscientes que también tenemos que respetar nuestros propios procesos, que lo importante es empezar a caminar. Me estoy acelerando, gracias. Lo importante es empezar a caminar y empezar a dar estos primeros pasos para poco a poco ir generando pues, cada vez iniciativas más estructuradas, pero bueno, que podemos ir empezando. Me avisa compañera española de que me acelero, así que los compañeros de Portugal estarían ya desesperados. Vale. A ver, como veis, claro, estamos con todo esto de que es un momento muy importante, que tenemos que generar iniciativas, que tenemos que generar empleo porque no lo hay, y tenemos que ser conscientes que es que ya hemos dado muchos pasos, ¿no? Ahora mismo contamos ya con 74 iniciativas de 30 caritas diocesanas distintas. ¿Hay alguna...? Vale. Paradme cuando queráis, si tenéis dudas. Bueno, estos datos que os voy a presentar ahora, pasamos un cuestionario hace ya como 1 año y medio, así que probablemente si lo pasáramos otra vez hay alguna cifra que nos baile, ¿no? Y que ya, de hecho, bueno, seguramente algunas de las cosas que están aquí pues, se hayan modificado, pero por lo menos sí nos hace tener esa idea general de todo lo que se está haciendo, de la diversidad y de la cantidad de cosas que se están haciendo. Aquí viendo la tipología, como veis, contaríamos ya con 14 empresas de inserción registradas, 8 no registradas pero que funcionan de la misma manera, 6 cooperativas, un centro especial de empleo, tenemos 5 talleres ocupacionales, y esto es segurísimo que hay muchísimos más, 30 talleres productivos con ingresos, 11 diocesanas que sí que tienen actividades de esta venta ocasional que decíamos. Pues bueno, este en principio sería como queda el quesito de las diferentes iniciativas que hay. Como veíamos más atrás, claro, si nos quedamos solo con la definición puramente de la Ley de Economía Social, muchas de estas cosas se nos quedarían fuera, pero todo esto son iniciativas de economía social. ¿Vale? Un dato que también es interesante, porque entiendo que cuando alguien piensa en poner en marcha una iniciativa de este tipo, siempre andamos todos un poco con el dilema de si lo hacemos directamente desde la diocesana, si lo hacemos a través de fundación. Entonces, aquí como veis hay mayoría de dependientes directos de Cáritas, aunque tenemos 7 a través de fundación, pero bueno, también que nos lleve a engaño, porque claro, todos estos talleres ocupacionales de data, pues evidentemente esas iniciativas que están menos estructuradas, es más fácil asumirlas desde la diocesana, y cuando ya pasamos a estructuras más empresariales, pues ya la gente empieza a plantearse el hacerlo a través de una fundación o ver otras vías, aunque pueda ser de todas maneras hacerlo directamente desde la diocesana. Para que veáis un poco ahora mismo en qué sectores estamos trabajando desde el tema de economía social, pues evidentemente hay una mayoría de iniciativas que tienen que ver con el reciclaje textil, porque, pues bueno, como bien sabéis, todo el mundo asocia mucho Cáritas con el lugar donde llevar la ropa. Entonces, son oportunidades que no podemos perder. Tenemos toda esa opción ahí de un montón de recogida de ropa, que no nos podemos quedar solo en que recogemos la ropa y se la damos a gente que la necesita, sino que cada vez más
con toda la normativa nueva que hay en cuanto a residuos, el textil es también un residuo, hay que gestionarlo y es una vía muy interesante para poder generar empleos y que tenemos que aprovechar ese espacio que ya tenemos ahí, por lo menos que no nos lo quiten. En España se está moviendo además mucho toda esta parte, hay un consorcio de las empresas que están llevando el tema textil para poder también trabajar en red e impulsar y ayudarnos entre todos para que eso pueda crecer, ¿no? Bueno, muy vinculado al reciclaje textil, hay 20 tiendas de ropa de segunda mano, luego los productos de artesanía que tienen mucho que ver con estos talleres más ocupacionales, pero que también está pasando, que al final se generan muchas cosas que también se pueden vender y se puede conseguir unos ingresos por ahí. Con el tema de muebles y madera hay 9 iniciativas, hay 7 de reciclaje de residuos, ahí hablamos ya de otros residuos, de voluminosos, de cartón, luego tenemos 5 de limpieza, 5 que tienen que ver con la lavandería, 4 de jardinería y viveros, 4 de catering y de artes gráficas. Tenemos también por otro lado las tiendas de comercio justo, empieza a haber cada vez más iniciativas de productos ecológicos y de agricultura ecológica también. Igual en agricultura ecológica en este último año hay por lo menos 5 o 6 diocesanas que están empezando a trabajar en esa línea, que están teniendo bastantes apoyos porque están consiguiendo que el ayuntamiento les ceda terrenos. Entonces algunos lo que están haciendo son iniciativas que en principio son más formativas, pero que la finalidad es o bien que los alumnos se conviertan, que generen una cooperativa con esos terrenos que se les han cedido, o bien montar una empresa de inserción. Entonces está haciendo que cada vez las iniciativas, incluso formativas, sean mucho más amplias y abarquen no solo la formación, sino que para facilitar esa incorporación al mercado nos movamos en toda esa parte más de pasarnos ya a la economía social, a las cooperativas, a las empresas de inserción, con estos apoyos que también se están consiguiendo por otro lado, ¿no? En el tema del cuidado de personas, que es verdad que sí que en Cáritas tenemos muchísima formación relativa a estos temas, pero en cuanto a economía social es verdad que es difícil manejar porque, bueno, como sabéis, si estamos en un espacio más tipo residencia, sí es más fácil manejar un grupo de trabajadores en inserción, pero si hablamos ya del tema del domicilio, son situaciones que no son muy viables de cara a tener una empresa de inserción en la que estás acompañando a esos trabajadores en ese proceso y con esos altibajos que pueden tener a lo largo del proceso, ¿no? Y hay 2 iniciativas también de mantenimiento, pues mantenimiento de edificios y de ese estilo. El tema de los clientes, que claro, es muy importante porque si generamos productos y servicios es para que alguien nos lo compre, si no vamos mal. Como veis aquí, si sumamos, nos dan más de las 74 iniciativas, lo que significa que varias iniciativas no tienen solamente clientes públicos o solo privados, sino que tienen varios. Sí que queríamos reflejar y ponerlo como de manera diferenciada la parte de Cáritas e Iglesia, porque en Cáritas contamos con una ventaja importante y que a veces no estamos siendo capaces de explotar demasiado bien, y es que con todo lo que tiene que ver con el sector religioso, pues tanto el tema de colegios, de residencias, pues anda que no tenemos margen ahí para conseguir colaboraciones y aliados como clientes, ¿no? Entonces, por supuesto, evidentemente tenemos que intentar ir hacia las 3 vías, ¿no? El sector público, evidentemente, en el momento en que conseguimos esos apoyos, son muy importantes, tenemos que seguir pensando en clave del sector privado, pero no olvidemos toda esa parte de Iglesia con la que podríamos contar, ¿no? Incluso muchas veces hablamos de que entre nosotros, entre las diferentes Cáritas, pues que utilicemos los recursos que se están generando en las empresas de economía social en lugar de utilizar otras. Para que nos demos cuenta de cómo afecta todo lo que se está haciendo, tenemos que ver sobre todo a las personas que se están implicando en todos estos procesos. Como veis, de estas 74 iniciativas que se rescataron a través de ese cuestionario, hay implicadas 1.025 personas voluntarias, hay 548 personas participando en los talleres. En la parte más de empresas de inserción contamos ya con 258 trabajadores de inserción que comparten su día a día con 242 operarios de estructura y con técnicos que están apoyándoles en ese proceso, ¿no? Que serían ya 157 técnicos. Entonces, estamos hablando de 2.230 personas que están participando y beneficiándose de estas iniciativas. Yo sé que tenéis una importante tarde de trabajo después de
de escucharme a mí, y tenéis que ver un poco qué iniciativas, qué posibilidades. Entonces sí quería pues un poco cosas a las que hay que estar un poco atento, ¿no? Como veis hay infinidad de posibilidades, pero cuando uno elige una conlleva una serie de cosas. Entonces que nos situemos, porque si elegimos una forma jurídica eso va a condicionar las relaciones laborales, la remuneración, las vías de comercialización. Entonces bueno, dentro de todas las opciones que hay, estos son aspectos importantes que hay que tener en cuenta. Como veis un poco en cuanto a actividad, pues eso sería un poco cómo vamos definiendo. Por un lado, si vamos a tener un taller productivo, si vamos a tener empresas de inserción registradas o no, si tenemos cooperativas, cuál va a ser la forma jurídica. Por un lado, si vamos a establecer iniciativas que estén dependiendo directamente de Cáritas o queremos hacer una fundación para hacerlo a través de la fundación, si optamos por la fórmula de empresa, por la fórmula de cooperativa, por la fórmula de empresa de inserción. Todo eso va a conllevar una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la remuneración, pues evidentemente si somos empresa la remuneración es un salario. Si nos estamos moviendo más todavía en unos primeros pasos y estamos intentando convertir un taller formativo que genera productos y que empezamos a ver cómo comercializarlos, pues a lo mejor en ese caso todavía no estamos consiguiendo que la gente esté contratada y están recibiendo unas becas. Las vías de comercialización, que también es importante porque nos pasa a veces en Cáritas, tanto la vía de comercialización como el tratamiento contable, que desde la buena intención y el seguir avanzando, pues a veces se nos va un poco, ¿no? Porque también tenemos que ser conscientes, pues incluso cuando hacemos mercadillos, que si a la ropa de segunda mano le ponemos que cuesta 5 euros, ya no es un donativo. Si ponemos 5 euros, aunque sea súper barato, estamos hablando de que es un precio y entonces tendríamos que estar registrados y dados de alta como actividad económica. Entonces, bueno, que seamos conocedores un poco de toda la normativa y todo lo que implica para no meternos tampoco en follones, ¿no? Y bueno, el destino de los beneficios, que ahí sí que entiendo que siempre va a estar claro que o financiar la propia actividad, que lamentablemente a veces no da para mucho más que financiar la propia actividad, pero incluso si sobrara, pues para financiar otros fines generales de la entidad. Con todo esto, que como veis, contamos con una amplia diversidad, queríamos rescatar a modo de conclusión algunos aspectos importantes a tener en cuenta, ¿no? Desde Cáritas sí que está claro y cada vez más que apostamos por la economía social como instrumento de integración social y como medio de cambio hacia un modelo de sociedad más justo. Es un momento en el que claramente escasea el empleo para todos, escasea el empleo para los más capacitados. Así que ahora más que nunca tenemos que crear oportunidades de empleo para los que no están tan capacitados y se quedan sistemáticamente fuera del sistema. Es evidente que no es un camino fácil, pero también, como veis, ya tenemos bastante avanzado. Contamos con toda esa riqueza de la Confederación, con multitud de experiencias de diversa índole, con diferentes sectores, metodologías, formas jurídicas, y no podemos perder la oportunidad de trabajar en red, de aprovechar toda esa riqueza, que nos sirva para contrastar lo que estamos haciendo con otras formas de hacer, con la normativa, que podamos identificar áreas de mejora, que aprendamos de las experiencias de otros compañeros y que podamos poner también en marcha estrategias conjuntas, porque en vez de hacer la guerra cada uno por nuestro lado, contamos con toda esta riqueza que nos permitiría pues, hacer estrategias conjuntas de difusión, de conseguir alianzas, de comercializar nuestros productos, de que si yo tengo una tienda, lo que estoy vendiendo Comercio Justo y lo que hacen en mi taller, pues a lo mejor también puedo vender lo que están haciendo en otras diocesanas y desde ahí nos enriquecemos todos, ¿no? Como decía, muy importante todo el tema de las alianzas y las colaboraciones. Tanto a nivel interno, que puede ser a nivel confederal, que puede ser por sectores, como hablábamos del sector textil, donde sí que había un consorcio establecido, pues por regiones, todas las alianzas que decíamos con el sector religioso, por supuesto la parte pública, que sobre todo tenemos que intentar trabajar desde lo local, y toda la parte privada, que no hablamos aquí solamente de las empresas y de la parte que tiene que ver con conseguir clientes, sino en pues también universidades, cámaras de comercio, todas las opciones que hay para que sean ellos los que nos ayuden a hacer los estudios de viabilidad o en que nos hagan planes de marketing, o toda esa parte en la que entiendo que desde lo social a veces nos falta un poco y podemos buscar muchas alianzas para que nos ayuden en esa otra parte. Como comentábamos hace un momento con otro compañero,
Pues igual con el tema de hay muchas empresas que están externalizando parte de su actividad, pues que no, si la externalizaran con nosotros, pues ahí tenemos también ya un cliente asegurado. Entonces bueno, que tenemos que intentar movernos en todo eso. Y toda la comunidad cristiana, pues tenemos gente que está en las empresas, en las universidades, en las cámaras de comercio, y tenemos que aprovechar toda esa parte, ¿no? Y luego, por último, como conclusión, una cosa que no podemos perder nunca de vista cuando estamos haciendo iniciativas de economía social es que, como hemos dicho, son iniciativas que tienen que responder a dos objetivos: generar productos y servicios, pero que eso está puesto a disposición de convertirlo en un instrumento de integración sociolaboral. Pero claro, ni una cosa sin la otra, ni la otra sin la una, porque si no conseguimos que sea viable la empresa como tal, la iniciativa económica, nos quedamos sin el instrumento, ¿no? Pero si nos quedamos solo con preocuparnos por la viabilidad y la mejora de la empresa, igual no estamos respetando los procesos de las personas. Entonces, es difícil combinar esas dos patas, pero es importante siempre tener el acento puesto en las dos, ¿no? Entonces, por la parte de la importancia de la gestión económica, de contar con personal cualificado para realizar estudios de viabilidad, los planes de marketing, alianzas con clientes, toda esa parte que, como además estas iniciativas suelen venir del mundo de lo social, pues a veces desde lo social andamos un poco cojos, entonces que tenemos que buscar apoyos por ahí porque esa parte es necesaria sí o sí. Y luego lo que decía, el modelo de acción social que todos compartimos, pues tenemos que aplicarlo también a nuestras iniciativas de economía social, ¿no? Y eso implica que la persona está en el centro, que hay que respetar los tiempos y los procesos, y que cuando estamos hablando de economía social estamos hablando de acompañar itinerarios con las personas, ¿no? Y que el paso por la empresa de estas personas es un proceso de mejora y con el objetivo de que al paso por la empresa haya conseguido mejorar su nivel de empleabilidad y que haya conseguido integrarse o bien en el mercado laboral normalizado o al menos estar en una posición de igualdad respecto a otras personas. Para terminar, volvemos al principio, volvemos a nuestra base retomando la Caritas in Veritate, ¿no? Pues como veis, tenemos delante un reto, ¿no? El gran desafío que tenemos, planteado por las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y agravado por la crisis económico-financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las ideas como en el de los comportamientos, que no solo no se pueden olvidar o debilitar los principios tradicionales de la ética social, como la transparencia, la honestidad y la responsabilidad, sino que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la lógica del don pueden y deben tener un espacio en la actividad económica ordinaria. Ese es nuestro reto y tenemos esperanzas también, ¿no? Porque nuestra esperanza es que consigamos hacer germinar esas semillas de economía de la gratuidad, ¿no? La caridad en la verdad significa la necesidad de dar forma y organización a las iniciativas económicas que, sin renunciar al beneficio, quieren ir más allá de la lógica de intercambio de cosas y del lucro como fin en sí mismo. Pues en esas estamos, que os animamos en hacer germinar esas semillas de economía de la gratuidad, que entiendo que es en lo que estamos y la motivación que tenemos desde aquí.